Bienvenido mi gente, esto es Coinos y hoy vamos a hablar de un tema interesante, nada más y nada menos. Vamos a hablar de las bendiciones del divorcio según la Biblia. ¿Cuáles son las bendiciones del divorcio? ¿Quieres descubrir? Quédate con nosotros hasta el final del video y lo descubrirás. Así que nos vemos en el video. Dile bienvenida. Tannibal, Anthony, Tannibal. ¿Cómo así? ¿Qué fue? Di que las bendiciones del divorcio y encima de eso, en la Biblia. En la Biblia, lo vamos a poner en la Biblia. Yo no entiendo eso. Lo vamos a poner en la Biblia. Hay bendiciones del divorcio en la Biblia. Bendiciones del divorcio, de separarse, de una unión. Ajá. En la Biblia. En la Explícame. Biblia. Vale aclarar que el punto es, para que la gente no salga del video antes de comenzar. Estos son unos herejes, bye. Denos chance, please, explicar, porfa. Es hablar realmente de lo que era el divorcio durante el tiempo bíblico, entender el contexto y hablar y, ¿verdad? Desmontar la idea que ha hecho mucho daño en la iglesia, decir realmente lo que Jesús quiso decir cuando dijo que el que se casa de nuevo está en adulterio. Si fue eso lo que quiso decir. Y por eso vamos a ver cuáles son las bendiciones del divorcio en la Biblia. Y es como que tenemos casi un invitado. Casi, él va a estar ahí, mira, en el medio de nosotros ahí. Sí. Él va a estar ahí. Y nos vas a hablar, y nada más y nada menos vamos a tener al pastor Tommy Moya en un video que él hizo un estudio de este caso, de estos términos bíblicos. Y vamos a reaccionar a eso. Antes de comenzar, quiero decirles, porque no vamos a poner el video entero, que él está hablando precisamente de qué estaba sucediendo en ese tiempo. Y en ese tiempo, lo que estaba sucediendo es que habían hombres que estaban divorciándose por cualquier quita paja de mujeres, porque sí, en ese tiempo la ley permitía de que si Dilema hablaba duro, divorcio. Si Dilia no cocinaba bien, divorcio. Si no Dilema me daba muchacho, divorcio. Y era el hombre el único que podía iniciar o dar carta de divorcio. Eso como que se está viendo ahora mismo. Cualquier parecido con la realidad pura coincidencia, sí. Pero diferente, porque en este tiempo, tanto la mujer como el hombre pueden los dos iniciar el divorcio. En ese tiempo solamente el hombre daba carta de divorcio. Y también, Anthony, que creo que era a lo que te ibas a dirigir, esas cartas de divorcio realmente no estaban siendo entregadas. Entonces vamos a ver realmente, vamos a entrar en lo que dice Tommy. Tommy, danos luz de este tema. Luego dijo que los que se divorciaban de sus esposas y se volvían a casar estaban cometiendo adulterio. Usted quizás piensa que eso fue lo que Jesús dijo. De hecho, yo se lo acabo de decir. Ajá. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. Dios mío. Eso no fue lo que Jesús dijo. Por lo menos como usted cree que Jesús lo dijo. Explícame. Jesús no dijo eso. ¿Qué le parece si echamos un vistazo a qué fue lo que verdaderamente Jesús estaba tratando cuando él hizo esa declaración? Para eso tenemos que ir a Marcos, capítulo 10, verso 2 al 4. Y allí dice, y se acercaron los fariseos. Esto es importante. ¿Quién se acercó? ¿Quién se acercó? Imagínense que estuviéramos en un auditorio y yo le pregunto, ¿quién se acercó? Y usted dice, los fariseos. Los Los fariseos le preguntaron, pero no era porque ellos querían aprender, tampoco era porque ellos estaban interesados en arreglar algunas cosas que quizás no habían entendido bien o querían pues compartir sus conocimientos porque quizás Jesús estaba equivocado en algo. No. Ellos fueron allí, le preguntaron para tentarle. Ojo, para... Entonces, desde el inicio de esta conversación va mal, porque quien inicia la conversación son los fariseos. Con malas intenciones. Que quieren meter a Jesús al medio, tirarlo debajo del camión, tirarlo del puente. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a adelantarlo un poco, porque ella comienza hablando de la conversación y del versículo bíblico que todos hemos leído. ¿Verdad? Tú sabes, y si se casan, si no se casan. Entonces, más adelante, él explica realmente cuál era la situación cultural, legal, sociopolítica de ese tiempo. Veamos. El problema, ¿cuál era?
¿Por qué Jesús tiene que hacer esta corrección y esta rectificación de que al principio no era así? Bueno, porque los hombres estaban haciendo lo segundo y no lo primero. Echaban a su esposa y no le daban carta de divorcio. La echaban de la casa, pero ella no tenía ninguna forma para poderse defender. Ellos enviaban a sus mujeres a la calle sin darle una carta de divorcio. Imagínese la injusticia de esto, lo trágico que era esta práctica común de ese tiempo. De hecho, el abandono de la esposa ha dejado una mancha tan duradera en la historia judía que los judíos tienen un nombre especial para la mujer que es enviada sin carta de divorcio. Una mujer así se conoce como aguná o esposa encadenada. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Bueno, búsquelo por allí, myyouishlearning.com. Y allí usted pone, cuando llegue a esa página, pone confrontando el tema de agunot. Y allí usted va a encontrar cuáles eran las leyes del momento y qué era lo que Jesús estaba verdaderamente tratando y cómo hoy eso todavía, o más bien hace unos años todavía era un tema que estaba manchando la sociedad judía. Entonces, Anthony, ¿tú sabes cuántas acuná habían por ahí en ese tiempo? pero un ¿Cuántas bojote, encadenadas? un reguero. Entonces, cuando vemos este contexto, Dilio, entendemos que el asunto no es como nos lo han pintado hoy. Esta conversación se da en un contexto histórico específico, Exacto. bajo un grupo de leyes específicas de esa comunidad del Oriente, muy diferente a la de nosotros. Por eso es importante entender el contexto histórico en el cual Jesús dijo lo que dijo. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Voy a resumir lo que el pastor Tommy dijo. El lenguaje sencillo, para que lo entiendan. Sí. En ese momento, cuando un hombre se casaba y quería divorciarse de una mujer porque tiene el derecho de hacerlo, debía de hacerlo con primero una carta de divorcio y luego repudiarla o sacarla de la casa. En ese entonces, lo que Jesús está discutiendo es que había una gran mayoría de hombres que estaban haciendo lo segundo, repudiando, sacando antes de lo primero, la carta del divorcio. Entonces, cuando las mujeres estaban allá afuera, sin un hogar, sin una carta de divorcio, en una sociedad machista donde la mujer dependía totalmente del marido para su sostenimiento, entonces Jesús lo que está ahí es abogando por el derecho de las mujeres. Jesús estaba peleando por los derechos de las mujeres mucho antes que cualquier feminista ahora de estos tiempos. Él estaba defendiendo que si tú vas a dejar a la mujer fuera de tu casa, tienes que dejarla con una carta de divorcio para que legalmente ella pueda probar que puede volver a casarse. Y es en ese contexto entonces que Jesús dice que el que se casa de nuevo está adulterando. El que se casa de nuevo sin una carta de divorcio, sin una carta de divorcio. Es decir, si mi esposo me deja, pero no me entregó la carta y yo voy y me caso con otro hombre, como no estoy legalmente divorciada, entonces estoy adulterando porque obviamente estoy casada y estoy con otro hombre. A ese tipo de adulterio es el que nos referimos. Entonces, en este contexto del que estamos hablando, en el contexto en el cual Jesús habló, si nos transportamos a ese tiempo, el divorcio, la carta de divorcio era una bendición para la mujer. Porque venía a regularizar lo que estaba pasando en esa época. Exactamente. Porque se estaba viendo mucho que las mujeres estaban quedando como a la intemperie, sin ningún tipo de protección. Y el hombre no estaba siguiendo la ley. Y yo asumo que de paso, si votaba y repudiaba a su esposa de esa manera, tal vez ni los niños estaban siendo cubiertos. Es por eso que viene y se da que la sociedad requiere como esta formalización de este proceso. Entonces la pregunta es, ¿cómo se interpreta eso hoy? ¿Y por qué ha hecho tanto daño? Hoy se dice que si tú te divorcias, debe ser la única manera aceptable de divorcio es por adulterio. Ok, Anthony, estábamos compartiendo antes de comenzar un concepto bien interesante que Junior destacó también, y fue que es adulterar en su palabra original griega.
Sí. Porque hoy en día, cuando hablamos de adulterio, le hemos dado la definición de una relación sexual fuera del matrimonio. Exacto. Pega cuerno. Pega cuerno. Así de simple, sí. Pega cuerno. Una relación ilícita fuera del matrimonio, ¿verdad? Pero si vamos de nuevo al contexto, a qué quería decir un hebreo o un griego en ese tiempo de lo que es adulterar, es como cuando Pablo habla de no beber leche adulterada. Un adulterio es cualquier modificación, alteración del diseño original. Entonces, cuando entiendo, si vamos a utilizar entonces el parámetro de adulterio según la Biblia, entonces no debemos utilizar pegar los cuernos como el único hecho. El adulterio entonces está en general. Por lo tanto, ahí me voy a meter en problemas. Porque entonces si un hombre tiene problemas, por ejemplo, con la pornografía, la mujer tiene base bíblica. Entonces, para soltarlo full y decir, lo dejé por razones bíblicas. Y eso se aplica a todas las demás áreas. Si un hombre emocional, verbal. Si un hombre está abusando de una mujer emocional, verbal, psicológicamente, entonces eso también es un adulterio, ¿verdad? Sí. Y es una causa válida de divorcio. Si hay alguien de los dos que está utilizando las finanzas fuera del diseño de cómo deben... de cómo acordaron. De cómo acordaron. Entonces también eso es un adulterio. Si vamos a la palabra adulterio como se define en ese tiempo, todas esas son razones válidas. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo de diferentes ejemplos en cuanto se puede adulterar el matrimonio? Para traer como ejemplos válidos, para que así la persona no se coja esto como licencia. Porque se puede ver como que, él y yo no nos entendemos. Entonces ya es un adulterio, es una forma de adulterar el matrimonio, sí. Me puedo separar. No, porque ahora lo que estamos definiendo el término, no estamos diciendo que estas son causas válidas. Exacto. Estoy diciendo que si vamos a aceptar como causa válida, entre comillas, la palabra adulterio, vamos a aceptarla en como lo entendían en ese tiempo. En el aspecto amplio. Claro. No solamente limitado al ámbito sexual. O como se entendía en ese tiempo, porque en ese tiempo no se limitaba solamente al ámbito sexual. Era por cualquier cosita que el hombre decía, yo no quiero estar con ella, te va. ¿Tú te imaginas? Porque yo te subí ¡que no quiero! Divorciar. Bueno, las mujeres tuvieran fe en este tiempo si fuera así. Porque... Tú dijiste algo y creo que esto trae mucho alivio y será de mucha bendición para muchas mujeres en sí, en pocas palabras. Porque estas mujeres que están sufriendo por maltrato, esto es una causa. No, usted se tiene que quedar ahí. Porque no se puede divorciar porque eso no es adulterio. Pero sí, pero antes de entrar ahí, porque yo creo que ustedes quieren entrar al meollo del asunto. Responder la pregunta, ¿cuáles son razones válidas para divorciarse en el día de hoy? Uh-huh. En el día de hoy. Y antes de entrar ahí, yo creo que tenemos que entrar al tema de la prevención. Porque nos enfocamos mucho en la reacción y no en la prevención. Hay un dicho por ahí que dice que cuando el domingo va a ser bueno, desde sábado se ve. Entonces tenemos que trabajar con nuestra elección primero. Entonces, no casarnos por desesperación, no casarnos por un escape, no casarnos porque, oye lo que se enseña en muchas iglesias. Tú quieres mangar... legalmente. Bacano y legal sin pecar. Manga es tener relaciones sexuales en el término dominicano. ¿Tú quieres tener relaciones sexuales legal, sin problema? Bendecido por Dios. Bendecido por Dios. Que Dios te aplaude. Wow. Bien hecho. Monstruo, metiste mano duro. Le enseñaste a tu pareja cómo se respeta a los hijos de Dios. No. Eso, o sea, si te vas a casar por eso, te estás casando mal. Anthony, pero la Biblia dice eso. La Biblia dice que no, para que yo me ande quemando, mejor me case. Entonces, ¿eso es bíblico? Está bien, es bíblico, pero elige bien, bebé, porque entonces por eso se dan los casos de divorcio. Hay muchos divorcios que el divorcio comenzó desde que se hicieron novios, porque no eran ideal el uno para el otro. Entonces comencemos por la prevención, ¿verdad? Sabes, Anthony, que hablando de la prevención, para poder prevenir necesitamos como educarnos y aprender del tema. Yo creo que algo en lo que fallamos, no solamente en la sociedad, sino especialmente dentro de las iglesias, es hablar sobre este tipo de temas, sobre el matrimonio y qué significa. Prácticamente en el único momento en el que yo veo que hablamos de matrimonio
es cuando ya somos novios y decidimos casarnos, en la famosa preparación matrimonial. La charla. No, la charla matrimonial. Eso no es una preparación. Eso es una despedida. Sí. No, en las charlas prematrimoniales que se dan en las iglesias. Es el único momento en el que yo veo que realmente viene y se habla de matrimonio. Pero ¿por qué yo voy a esperar hasta el punto donde ya yo decidí casarme para comenzar a prepararme? Sí, yo debería de comenzar a prepararme desde ahora, desde mi estado de soltera, entender Exacto. el concepto del matrimonio, qué significa, que yo debería de estar trabajando en mi personalidad, en mi vida espiritual, si debería estarme documentando, leyendo libros como los 5 lenguajes del amor, lo que debí de saber antes, lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, libros y que hablando, me van a dar una visión objetiva del matrimonio, para yo no tener expectativas que no son realistas. Y hablando del lenguaje del amor, ¿tú sabes cómo las personas pueden expresar el amor a nosotros? Suscribiéndose, suscríbase, denle like, comparten, denle a la campanita. Así es como nosotros interpretamos su amor hacia nosotros. Ese es nuestro lenguaje. Ese es nuestro lenguaje. Comentario y like en YouTube, que compartan este video. Pero bien, tú estás hablando de la parte preventiva, que es muy importante. Entonces comenzamos ahí. Tenemos que aprender a elegir bien, tenemos que aprender qué es un matrimonio, tenemos que aprender a casarnos por las razones correctas, ¿verdad? Entonces comienza ahí. Entonces después de ahí hay un daño que ha hecho mucho la iglesia, y es que se han dado casos incluso de abusos de violencia doméstica, donde hay pastores que por la revelación que recibieron en ese tiempo, porque no han sido iluminados, te dicen, bueno, la Biblia dice que tú no te puedes divorciar, tú tienes que aguantar que no te sea infiel. Exacto, porque la única razón bíblica es el adulterio, y ya entendemos, y ya hablamos de que adulterio es un poco más amplio, mucho más allá de simplemente tener relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces eso ha hecho mucho daño en el cuerpo de Cristo, muy lamentable. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces lo que quiero aclarar es que en Coinos, porque esto es Coinos, señores, en Coinos no le estamos dando a la licencia a las personas a divorciarse, todo lo contrario. Lo que estamos diciendo, el diseño bíblico es el matrimonio, es la familia. Está comprobado que a los niños les va mejor cuando están en un ambiente familiar nuclear, comprobado. Lo que estamos diciendo es que tengas prevención, elijas bien, y de divorciarte no lo tomes a la ligera. Exacto. Si estás siendo abusado, por favor, llama a la policía, reporta eso. Nadie debe, de ambos lados, el hombre, Exacto. tanto el hombre Exacto. como la mujer, utilice los recursos legales. Pero no estamos diciendo aquí vaya y divórciese. Pero lo más importante de este video, señores, es entrar al siguiente punto, porque comencé diciendo de que cuando entendí esto realmente me liberó. Uh-huh. Me liberó. Porque hay personas que tienen un llamado tremendo de Dios, que tienen un ministerio tremendo de Dios. Y por la revelación que tenemos de este versículo, que es un pretexto a consecuencia de sacar un texto fuera de su contexto, hemos hecho mucho daño. Claro, porque si tú solamente te puedes divorciar por adulterio y no te divorciaste por esta razón, entonces pecaste. Y si pecaste, y es imperdonable. Y si te volviste a casar, ese matrimonio no es válido porque tú estás en adulterio. Exactamente. Y eso no es, vimos ahí ya bíblicamente, que no es lo que Jesús quiso decir. Y si fuera, Anthony, también la sangre de Cristo, el perdón de Dios, también alcanzaría ese pecado. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no Exactamente. pueda perdonar. Pero es que ya Cristo perdonó todos los pecados. Por eso mismo, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no haya cubierto. Entonces no podemos decir, apareció este pecado nuevo que la sangre de Cristo no cubre. El segundo pecado que Dios no perdona, aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque hay personas que no se les permite ejercer su llamado dentro de una congregación porque son divorciados. Sí, no, hasta ahí no llega el perdón de Jesucristo. La cruz no alcanza eso. Y no es culpa muchas veces de incluso del líder de esa iglesia, porque
él está actuando o ella está actuando de acuerdo a la revelación que tiene en ese momento. Y por eso videos como esto, y cuando usted lo comparta, va a ayudar a muchas personas a renovar el pensamiento para que no perezcamos por y falta dejar de condenar. Porque ¿qué hace la iglesia antes que darte la oportunidad de dile? Es que estamos señalando. Sí. Sí. Tú eres un divorciado, tú eres un pecador, te va a llevar el diablo, tú vas para el infierno, tú no tienes salvación, Jesucristo no murió por ti, porque usted se divorció, te sacaron del reino. Y aunque te arrepientas. No importa. No, porque tú estás adulterando todo el tiempo, porque te casaste de nuevo. ¿Sabes, Anthony, que es lamentable que nosotros repitamos la misma historia, triste y sin final en este caso, porque aprendemos algo que fue ministrado de manera errónea, que no fue bajo la luz, bajo la claridad plena del Espíritu Santo. Impartimos esa enseñanza y yo te la enseño, tú le enseñas y tus hijos le enseñan a sus hijos y por ahí María se va. Pero lamentablemente eso sigue siendo mi responsabilidad porque la salvación es individual. Y si yo no tomo el tiempo para profundizar, para depurar la información que recibo de mi pastor, de un consejero, de un video que veo en YouTube, de un libro que estoy leyendo, es mi responsabilidad profundizar a la raíz de lo que estoy aprendiendo, como tan simple como tú dijiste, la palabra adulterio. Muchas veces pensamos adulterar es tener una relación fuera de mi matrimonio. No solamente se limita a ese aspecto tan cerrado. Entonces es mi responsabilidad entender a plenitud los conceptos que la Biblia presenta, porque si bien es cierto que la palabra es veraz, también es cierto que mi interpretación de lo que estoy leyendo puede ser bien distorsionada, aunque esté leyendo la realidad. Es como un concepto de casa. Lo que yo pienso hoy como casa es mi apartamento con luz, aire acondicionado, techo, piso bien cómodo, pero probablemente para el que vivía en el año 1700 era una cueva su casa. Entonces seguimos hablando del mismo concepto de hogar, pero la comprensión del término está en otra dimensión y en otro contexto, como tú bien ya explicaste. Sí, yo creo que lo que tú quieres decir ahí es que tenemos que ser diligentes y hacer nuestra propia tarea, nuestra propia investigación. Agregándole a eso, los líderes que tenemos la oportunidad de tener plataformas como esta, como Coinos, de utilizar un micrófono y de traer sabiduría, exhortación a otros, tenemos una responsabilidad, en mi opinión, aún mayor. Sí. Y tenemos que tener la capacidad de decir, en un momento lo creí así, pero ahora entiendo que es diferente. Exactamente. Saber reconocer. Porque eso se llama crecimiento y evolución. Cuando yo era un carajito de 1 año, yo pensaba que cuando mi mamá se escondía y volvía a salir, ella de verdad desaparecía. Y luego me di cuenta que ella estaba ahí todo el tiempo. Entonces, eso se llama aprendizaje. Exacto. Y no sé por qué se nos hace tan difícil evolucionar en el aprendizaje bíblico y nos atamos tanto a la tradición. Pero bien, aterrizando esto, señores, la bendición del divorcio en ese contexto era para defender a la mujer. Claro, para librarla de la injusticia que se estaba haciendo en ese momento. Entonces, era una bendición para la mujer el divorcio. En el día de hoy, el contexto es totalmente diferente. No estamos diciendo vaya y divórciese. Y queremos cerrar diciéndole, si se divorció y ya pasó, pídele perdón a Dios si no lo ha hecho, pero Dios si tienes un llamado, Dios tiene un propósito contigo. No dejes. La sangre de Cristo todavía te cubre, la cruz alcanza para perdonarte. Dios todavía quiere seguir trabajando contigo. No se ha acabado. Entonces, sigue caminando en tu propósito. Dios te ama. Amén. ¿Verdad? Y a la iglesia en general, crezcamos, hagamos nuestras diligencias. Ahora, no cometamos el error de que porque usted recibe esta iluminación, ahora es para señalar al otro y decirle, huejo, tú estás atrás, yo estoy adelante. No. Comparta de manera, ¿verdad? Sabia. Y si no lo entienden, no puede obligar a nadie. En su debido momento será revelado. Y que siga estudiando. Claro. Escudriñando. Claro. Entonces, señores, ¿esto es qué? Esto es Coinos. Esto es Coinos. Que esto haya sido de bendición. Recuérdate que el lenguaje del amor para nosotros es cuando tú nos das un comentario, cuando te suscribes, cuando le das like. Así que nos vemos en la próxima.